Entonces, hoy vamos a ver el tema de las nubes. ¿Qué nos cuentan las nubes? En la clase pasada estuvimos hablando sobre los fenómenos, hablamos de diferentes tipos de fenómenos, de sus clasificaciones, y vamos a ver hoy otros elementos que son considerados fenómenos desde hace un tiempo para acá, aunque anteriormente, hace unos años, estoy hablando de alrededor de 20, 30 años atrás, estos elementos no se consideraban unos meteoros propiamente dichos, sino más bien tenían un campo de estudio aparte, que es lo que se llama microfísica de nubes, entre otros nombres que se le daban al estudio de las nubes. Sin embargo, de un tiempo acá, ya digamos que por acuerdo de la OMM, Organización Meteorológica Mundial, ya las nubes son consideradas un meteoro, es decir, un fenómeno más. Lo que es que, como les dije, viene siendo un meteoro madre porque de las nubes nacen otros meteoros. Todas las que son precipitaciones nacen desde las nubes, precipitaciones en estado líquido como en estado sólido. Bien, entonces, ¿qué nos cuentan las nubes? Las nubes siempre nos hablan. A mí, por ejemplo, algunos me tratan un poco de loco porque yo pues, generalmente tengo mis conversaciones largas con las nubes, ¿no? Las nubes siempre están hablándole a uno, le están diciendo cuál es el estado físico en el que se encuentra la atmósfera. Cuando uno observa una nube, de acuerdo a su morfología, de acuerdo al tipo de nube, al género de nubes, uno puede identificar qué procesos físicos pueden estarse dando a nivel atmosférico, cuál es el estado atmosférico del momento. Ya por eso digo siempre que las nubes nos hablan. Y en cuanto a, en la medida en que nosotros las conozcamos, podamos identificarlas, vamos a poder tener una idea, un panorama de lo que está sucediendo a nivel atmosférico, a nivel físico dentro de la atmósfera. Si la atmósfera es estable, inestable, incluso si me puedo anticipar haciendo un análisis atmosférico a lo que puede ocurrir más adelante, o la probabilidad de que pueda ocurrir algo más adelante. Todo eso si las conozco, si puedo identificarlas. La idea aquí es que podamos identificar los géneros, ya que podamos a través de una nube identificar qué género es, mirar hacia la bóveda celeste, hacia lo alto de la atmósfera y saber que ahí una, hay agua en suspensión, ya sea en estado líquido, en estado sólido, pero ahí está en suspensión y que en función de la morfología de ese tipo de nubes que hay, yo puedo tener una idea de qué está ocurriendo en la atmósfera. Entonces, por eso ya siempre nos están dando información, ¿eh? Información sobre aspectos fundamentales de la atmósfera. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Eso que les acabo de decir, que son una expresión importante de los procesos físicos que ocurren a nivel atmosférico, que se pueden definir como un conjunto de partículas minúsculas de agua líquida o hielo en suspensión, suspendidas en la atmósfera, o de ambas cosas a la vez, ¿no? Que se mantienen ahí en suspensión. Y que para su formación es preciso contar con algunos elementos necesarios. Uno, una alta humedad, que digamos que esto se concreta en que haya una cantidad de vapor suficiente, ¿eh? Una cantidad de vapor apreciable como para poder saturar el aire. Además de ello, una temperatura de condensación. Es necesario alcanzar una temperatura a la cual la cantidad de vapor que hay pueda saturar la parcela o la porción de aire que que en este caso sería quien transportaría el vapor de agua para que éste se condense y forme la nube. Es necesario también unos núcleos de condensación. Esos núcleos de condensación no son otra cosa que aerosoles. Aerosoles que tienen la capacidad, digamos que una capacidad higroscópica, es decir, la capacidad de inducir a que el vapor de agua se condense sobre ellos. El vapor de agua no podrá condensarse para formar una nube, para formar una gota, si no encuentra aerosoles, es decir, núcleos de condensación sobre los cuales poder hacerlo. Podemos tener una gran cantidad de vapor, de agua en la atmósfera, pero si no hay aerosoles, entonces no vamos a poder ver la formación de una nube. Además de estos tres elementos que les acabo de mencionar y que están allí, digamos, precisados en la diapositiva, es necesario también contar con un mecanismo que propicie el ascenso de aire.
Si bien todas las nubes no se forman por ascenso de aire, porque hay algunas nubes que se forman por transporte horizontal del aire, algo que se conoce con el nombre de advección. Sí, hay algunas nubes que se forman por advección. Casi todas, de una u otra forma, necesitan que haya ascenso de aire para que el vapor de agua que va contenido en ese aire, en altura, al momento de alcanzar la temperatura de condensación, pueda formar la nube. Entonces, esos mecanismos pueden ser estos que ven aquí. Estos entre otros, ¿no? Entre otros, algunos combinados. Mecanismos que propician el ascenso de aire. Por ejemplo, está este primero, este que está aquí, que se llama convección. Sí, el primero, que se llama convección. Y que la convección es un mecanismo de transferencia de calor que se da por excelencia en los fluidos. Sí, yo les decía ayer que habían tres formas o tres mecanismos principales de transferencia de calor en la atmósfera, que era la radiación, que no necesitaba un medio material para propagarse, que era básicamente la manera como el Sol calentaba la Tierra, que lo hace a través de ondas electromagnéticas, pero que no hay un medio material que medie entre la Tierra y el Sol para que el calor se desplace por allí, no. Hay un calentamiento a través de ondas electromagnéticas. Entonces eso le llamamos radiación. Hay otro proceso que se llama conducción, que es importante en los primeros 30 o 50 centímetros de la atmósfera, pero que el mecanismo por excelencia a través del cual en los fluidos se propaga el calor o se transfiere el calor es la convección. Y la convección es un mecanismo de transferencia de calor que para que éste pueda desplazarse necesita también un desplazamiento de masa, es decir, la masa se desplaza llevando consigo el calor. Por eso, a nivel atmosférico, los movimientos ascendentes del aire son básicamente flujos convectivos. Cuando digamos que, el mecanismo o la razón de ese ascenso es térmica. Entonces decimos, se está presentando un proceso de convección. El aire empieza a ascender, sí, ascender porque la superficie se calienta y al calentarse la superficie, el aire que está en contacto con la superficie también empieza a adquirir esa temperatura. Entonces, al calentarse, el aire se expande, se hace menos denso, menos pesado y adquiere flotabilidad, empieza a elevarse. Es decir, la parcela de aire empieza a elevarse y con la parcela de aire va contenido calor latente, que es lo que llamamos nosotros vapor de agua o el vapor de agua que lleva consigo no otra cosa que calor latente. Entonces, al desplazarse esa parcela de aire hacia arriba, va experimentando un cambio. ¿Qué cambio va experimentando? Que se sigue expandiendo por el hecho de que encuentra presiones atmosféricas menores. Entonces se expande. Esa expansión de la parcela de aire o de la masa de aire conlleva un trabajo, el concepto de trabajo. Y al expandirse, la energía interna de la masa de aire, de la parcela de aire, va disminuyendo, con lo cual disminuye la temperatura, hasta un punto donde se alcanza una temperatura propicia para que el vapor de agua que va contenido en ese aire sature el aire, ¿sí? ¿Qué es saturarlo? Llegue a su máxima capacidad, a la máxima cantidad posible que esa masa de aire puede contener. Entonces, cuando eso ocurre, entonces a partir de allí, toda disminución de temperatura que haya va a propiciar la condensación. Y a partir de esa condensación empieza a formarse la nube. Por eso el nivel en el que se forma la nube lo llamamos nivel de condensación. Es el nivel de donde comienza a formarse la nube, la base de la nube. Entonces, este es el mecanismo principal de transferencia de calor y es un mecanismo fundamental que propicia o para propiciar el ascenso de aire. Por eso nosotros hablamos en meteorología aquí a nivel tropical, hablamos mucho de convección, de flujos convectivos, de fenómenos convectivos, de nubes convectivas, porque mucho o gran parte de la meteorología tropical se basa en los procesos convectivos, a gran escala, a escalas micro, medias, a escalas sinópticas, a escalas planetarias. Sobre todo aquí en el Ecuador. En el Ecuador, casi toda la nubosidad que se genera es fundamentalmente, casi toda, no toda, pero fundamentalmente por procesos convectivos. Bien, entonces la convección es un proceso
un mecanismo de transferencia de calor, pero a la vez un mecanismo propiciador de ascensos de aire. Otro mecanismo que propicia el ascenso de aire es el ascenso orográfico, la orografía. Vamos a ver aquí que hay alguien que está escribiendo. Sí, Ela, no te preocupes. Listo, Ela, no te preocupes. Listo, entonces, el otro mecanismo es la orografía, el ascenso orográfico. Cuando el aire se desplaza horizontalmente y encuentra una barrera montañosa, una montaña, un obstáculo del relieve, parte de ese aire se empieza a desplazar cuesta arriba de la pendiente de la montaña. Y a eso le llamamos ascenso orográfico. La orografía es el relieve. Cuando hablamos de orografía, estamos hablando del relieve de las montañas. Entonces, cuando el aire empieza a ascender por la falda de la montaña, a eso le llamamos ascenso orográfico. Una vez el aire empieza a ascender por la falda de la montaña, empieza a experimentar un proceso muy parecido al de convección. Digamos que aquí lo que difiere es el mecanismo que activa el ascenso de aire. Ahí el mecanismo difiere, pero una vez ya el aire empieza a ascender, independiente de cuál sea el mecanismo, empieza a sufrir el mismo proceso. Expansión, ya producto de esa expansión, disminución de su energía interna, producto de la disminución de su energía interna, disminución de la temperatura, producto de la disminución de la temperatura, saturación de la parcela de aire y a partir de allí, condensación. Y se forma la nube. Muchas nubes, si ustedes miran en ciertas épocas del año, en horas de la tarde, hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, van a ver una nube gigantesca sobre la sierra, un cumulonimbus gigante. Eso se forma por ascenso orográfico. Y quienes han ido a zonas montañosas, especialmente ahí, la que tenemos más cerca, que es la Sierra Nevada, han experimentado sobre todo en horas de la tarde, aunque también en horas de la mañana, a cualquier hora del día, la constante formación de nubes sobre los picos más altos. Ya, generalmente, en esa zona las formaciones nubosas tienen que ver mucho con la orografía. Entonces, la orografía propicia el ascenso de aire y por ende la formación de nubes. Otro mecanismo, la convergencia o confluencia, Profe, ¿sí? ¿podría volver a explicar otra vez orografía? Sabe más. Orografía. Bueno, listo. Cuando hablamos de orografía estamos hablando de relieve, de montañas, ¿eh? Orografía es el relieve. Entonces, cuando el aire se desplaza horizontalmente y encuentra una barrera montañosa, entonces parte de ese aire tiende a subirse por la falda de la montaña. Entonces, a eso le llamamos ascenso orográfico. Y el aire cuando va ascendiendo, independientemente cuál sea el mecanismo, empieza a sufrir un proceso de expansión. Ese proceso de expansión conlleva a una disminución de su energía interna. Esa disminución de su energía interna conlleva una disminución de temperatura y esta disminución de temperatura conlleva poco a poco una saturación de la masa de aire o de la parcela de aire y con esto una posterior condensación. Una vez se da la condensación, se empieza a dar la formación de nubes, ¿vale? Eso por ascenso orográfico. El otro mecanismo, como le decía, es el mecanismo de confluencia o convergencia. Más apropiado es hablar de convergencia en este caso. Yo le puse confluencia, pero es más apropiado hablar de convergencia. Entonces, a través de este mecanismo, el aire asciende cuando se encuentran dos flujos de aire en un punto en superficie. Y ese flujo de aire, ese choque de los dos flujos de aire conllevan a que haya digamos que un aumento de masa en un punto específico, lo que en últimas propicia que parte de ese aire ascienda. Entonces, al ascender pasa lo mismo que ocurrió con los otros dos procesos, expansión, disminución de la energía interna, disminución de la temperatura, posterior saturación y condensación, ¿vale? Aquí lo que difiere, les repito, es el mecanismo que propicia o que detona el ascenso de aire. Y otro mecanismo son los frentes. Sí, los frentes. ¿Qué son los frentes? Los frentes son zonas de contacto entre dos masas de aire con diferentes características térmicas y de densidad. Cuando masas de aire, ya esto ocurre más que todo en latitudes medias, cuando masas de aire frío chocan con masas de aire cálido, no se mezclan, sino que en esa zona de contacto de las dos masas de aire
se empiezan a generar unas discontinuidades. Esas discontinuidades ayudan a la formación de nubes. ¿Qué pasa? Que el aire frío pesa más que el aire cálido. Y entonces, como el aire frío pesa más, el aire cálido siempre va a ir por encima del aire frío. El aire cálido, por lo general, por lo general, no siempre, tiende a tener más vapor de agua, tiende a ser más húmedo. Entonces, este aire cálido que se va por encima de la pendiente del aire frío, el aire frío ahí está actuando básicamente como una cuña, una barrera. Entonces, ese aire cálido que empieza a discurrir por encima de la masa de aire frío empieza a experimentar un cambio igual a lo que hemos visto anteriormente y se forman las nubes. Los tipos de nubes serán diferentes si el frente es frío o si el frente es cálido, ¿eh? Porque hay dos tipos de frente. Total es que independiente de cuál sea el frente, sea frío o sea cálido, la masa de aire cálida siempre va a ir por encima de la fría, ya que la fría es más pesada y el aire cálido no tiene la capacidad suficiente de levantar el aire frío. Entonces siempre el aire cálido va a ir por encima del aire frío, formando nubes a medida que se surte el proceso que les dije. Entonces estos son 4 mecanismos por excelencia que propician el ascenso de aire, ya que es necesario para que se forme una nube posteriormente. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No hay ninguna inquietud al respecto? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro o no está claro? Sí, profe. Seguro que está claro. Está claro como las aguas del río Bogotá o las del Magdalena. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Estoy quitándome los zapatos porque estoy con los pies súper acalorados. Y como estoy en la casa y ustedes no están viendo, bien. Entonces, aquí hay un chat, vamos a ver, dice, muchas gracias, profe, de parte de Ela. Bueno, listo. Vamos a seguir. Vamos a borrar aquí lo que tenemos y sigamos hacia la otra diapositiva. A ver qué nos muestra, ¿eh? ¿Qué nos mostrará la otra diapositiva? Listo. Entonces, listo, ya llevamos un poco adentrándonos en el tema de nubes. Las nubes, de lo más lindo que yo conozco en esta vida son las nubes. Imagínense que yo soy senderista, me gusta caminar bastante. Una de las, digamos, de los golpes que he recibido con la pandemia. La verdad, mi vida no ha cambiado mucho con la pandemia porque yo, pues, generalmente soy muy casero, voy del trabajo a la casa. Pero sí me he visto afectado es porque no salgo a caminar los fines de semana, que es algo que me gusta mucho. Resulta que yo camino con un grupo que ellos dicen que les gusta ir pegado a mí porque siempre encima de mí hay una nube. Ustedes se vieron eh, la muñequita esta de hielo, ¿no? Frozen, que hay un malvavisco Obvio. que lleva la nube encima. Malvavisco. El malvavisco que lleva la nube encima, bueno. El muñequito de nieve, que son como dos malvaviscos. Bueno, yo llevo una nube también siempre encima cuando voy caminando. Entonces mis amigos se pegan a mí para que la nube también les dé sombra. Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí, ¿qué podemos decir además de las nubes? Bueno, las nubes las podemos clasificar desde diferentes puntos de vista, desde su origen, su altura, desde la forma, X, Y, Z. Aquí vamos a ver la clasificación. Digamos que básicamente 3 clasificaciones, pero nos interesa mucho más la cuestión de los géneros. Podemos clasificarla teniendo en cuenta su altura y podemos clasificarla teniendo en cuenta su forma. Si yo hablo de la altura, la voy a clasificar en nubes bajas, medias y altas. Bajas, medias y altas. Las nubes bajas son aquellas cuya base, bueno, hay que precisar que la altura de una nube depende del nivel en donde está la base. Independiente que la nube sea una nube de gran desarrollo vertical, lo que me importa para clasificar una nube como baja, media o alta es dónde está la base. La distancia entre la superficie y la base. No el nivel del mar, porque estoy hablando de altura, la superficie y la base.
Entonces, yo clasifico una nube de acuerdo a su altura dependiendo en qué nivel está la base. Listo. Entonces, nubes bajas, aquellas cuya base está entre la superficie y 2000 metros. Entre la superficie y 2000 metros. Nubes medias, aquellas cuya base está entre 2000 metros y 6000 metros. Y nubes altas, aquellas cuya base está por encima de los 6000 metros. ¿Vale? Repito, nubes bajas, aquellas nubes cuya base está entre la superficie y los 2000 metros. Nubes medias, aquellas nubes cuya base está entre los 2000 metros y los 6000 metros. Y nubes altas, aquellas cuya base está por encima de los 6000 metros. Me colaboran con el micrófono, por favor. Entonces, esa es la clasificación. Profe, ¿puedes repetir nubes bajas? ¿La qué? Nubes bajas. Las nubes bajas son aquellas cuya base está entre la superficie y los 2000 metros. Nubes bajas. Bien, ahora, de acuerdo a su forma, hay tres formas básicas de nubes. Tres formas básicas de nubes. Esas formas básicas son ¿cuáles? Cúmulos. Cúmulos. Los cúmulos son aglomeraciones. Me da una idea de montón, agrupación, reunión, ¿sí? Cúmulos. Son esas nubes que tienen un aspecto de coliflor. Ya, esa es la que llamamos cúmulo. Tienen unos contornos bien definidos. Estratos quiere decir capa, una capa extendida. Estrato quiere decir capa. Y los cirrus, que quieren decir filamentos, hebras, ¿sí? Filamentos, hebras, cabellos. Esos son los cirrus. O sea, son tres formas básicas y lo que significa lo que les he dicho. Ahora, de estas formas básicas, nacen unas tipologías que pueden ser géneros, especies y variedades. Géneros, especies y variedades. De las formas básicas nacen esas tipologías. Entonces, nosotros qué vamos a ver aquí, los géneros. Ya ver especies y variedades, pues no nos alcanzaría el tiempo, el tiempo que tenemos estipulado para todo. Entonces vamos a ver los géneros, ¿vale? Los géneros, que son 10 géneros. Y esos 10 géneros se reparten en diferentes niveles. Por eso hablamos de géneros de nubes bajas, géneros de nubes medias y géneros de nubes altas. Entonces, vamos a ver fundamentalmente eso. Los géneros, de los géneros, no de todos, pero sí de algunos géneros, se desprenden especies y se desprenden variedades, que ya son, digamos que subdivisiones más específicas. Entonces nosotros vamos a tratar de conocer los géneros. Y para conocerlos vamos a empezar por aquí, ¿ya? Un momento, vamos a empezar por aquí, por esta imagen que está ahí, en donde están los 10 géneros especificados. Tengo mucha sed. Entonces, aquí, vamos a ir mirando. Fíjense que aquí hay una regla ahí en la vertical, en donde los 2 kilómetros, los 2000 metros los tenemos aquí. Si yo pasara una línea horizontal aquí, a mantener el pulso, si ven, estos serían los géneros de nubes bajas, cuya base está por debajo de 2000 metros, entre la superficie y 2000 metros. Entonces, los géneros de nubes bajas, ¿cuáles son? Nimbostratos, estratos, estratocúmulos, cúmulos y cumulonimbus, que a pesar de ser una nube de gran desarrollo, la clasificamos como baja porque su base está debajo de los 2000 metros. Entonces, repito, las nubes bajas, nimbostratos, estratos, estratocúmulos, cúmulos y cumulonimbus. Son los 5 géneros de nubes bajas. 5 géneros de nubes bajas, 5 géneros de nubes bajas. Luego miramos que buscamos los 6 kilómetros, 6000 metros, y vemos que nubes están por debajo de los 6000 metros. Sí, que nubes están por debajo de los 6000 metros, la línea va hacia arriba. Bueno, pero entonces, los géneros de nubes medias
son aquellos cuya base está entre 2000 y 6000 metros. Entonces tenemos los altos stratos y los altocúmulos. Altos stratos y altocúmulos. Esos son los dos géneros de nubes medias. Dice la pregunta, ¿esas 5 nubes se ven así de iguales en el cielo? Claro que sí, claro que sí. Es fácil identificarlas. Entonces, tenemos dos géneros de nubes medias que son altos stratos y altos cúmulos. Esos dos que están allí. Y por último, todas las nubes cuya base esté por encima de 6000 metros serán las nubes altas. Entonces, los géneros de nubes altas son cirrostratos, cirrocúmulos y cirrus. Esos tres. Cirrostratos, cirrocúmulos y cirrus. Esos Profe, tres son los géneros porque de nubes altas. cumulonimbus está por allá arriba. No, pero lo que yo te dije que el cumulonimbus era una nube de gran desarrollo vertical, pero la base está por debajo de 2000 metros, por eso se dice que es una nube baja. Y porque la altura de la nube va en función de dónde está la base. Ahora, hay unas clasificaciones que al cumulonimbus no lo clasifican ni como nube baja, ni como nube media, ni como nube alta, sino que lo hacen una cuarta clasificación que se llama nubes de desarrollo vertical, ¿ya? Pero en realidad termina siendo una nube baja porque la base está por debajo de los 2000 metros. Es raro, muy difícil ver un cumulonimbus con base por encima de 2000 metros. Puedes estar en cualquier parte del planeta, ¿ya? Eso tiene que ver es con el nivel de condensación por ascenso. Ya, entonces, básicamente ahí están divididos los 10 géneros de nubes en función de el nivel en el que se forman. La nube Dragon Ball de Goku, ¿dónde entra? Esa nube. Esa es la nube que debería tener yo. Bueno, entonces, esta es la clasificación de los géneros. Vamos a ir ahora género por género, para ir conociendo fotografías de ellos, algunas características. Vamos a ir uno por uno para que ustedes los vayan conociendo y de ahí van a hacer una nueva actividad, otra actividad que ustedes van a hacer muy sencilla, muy sencilla. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva a ver qué nos trae. Ya ahorita vamos a break. Bien, vamos a empezar hablando de las nubes altas, es decir, vamos de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Estas son las nubes altas. Y vamos a empezar por los cirrus. Acuérdense que hay 3 géneros de nubes altas. Estos son los primeros, los cirrus. ¿Sí han visto esas nubes en la atmósfera, en el cielo? En lo que llamamos cielo. Sí, profesor, linda. Son como las que más se ven en la tarde, ¿no? Bueno, son filamentosas, son delgadas. Bueno, estos que están allí, en sí casi todos los cirrus, no casi todos los cirrus, por el nivel en el que se forman, a grandes alturas, con temperaturas muy bajas, todos los cirrus son cristales de hielo. Ahí ya no hay agua en estado líquido. Ahí en esa zona donde ellos se forman no hay agua en estado líquido. Todos son cristales de hielo. Son temperaturas muy bajas. Son temperaturas muy bajas, ¿eh? Entonces ya a ese nivel solo hay cristales de hielo. Bueno, miren. Entonces, estamos aquí en las nubes altas, específicamente en los cirrus. Les decía, son cristales de hielo, son generalmente nubes de buen tiempo. No precipitan, un cirro no genera precipitaciones, es decir, no hay lluvia, de un cirro no hay llovizna, no hay granizo, no hay nada. O sea, un cirro no genera precipitaciones. Simplemente son buenos reflectores de la radiación solar. Por ser hielo, generalmente la radiación solar tiende a reflejarse. Les decía que por su forma, cuando están bien definidos, nosotros podemos tener una idea de cuál es la dirección del viento a esas alturas y que incluso la forma de un cirro obedece a los fuertes vientos que hay a esos niveles. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? Bueno, básicamente eso. Son nubes que por ejemplo, en estas latitudes, aquí en esta zona, se presentan casi siempre. Yo casi todos los días veo cirrus, casi todos los días.
y para los primeros meses del año, cuando no hay nubes de otra, no hay formación de nubes de otra índole, de otra tipología, los cirrus se ven bastante, sí, son indicadores de buen tiempo. El cirrus como tal. Ahí están también este género que es el cirrus stratus, ya tiene una variante. También son cristales de hielo, ya son cristales de hielo, no precipitan tampoco, se encuentran a grandes alturas, pero tienen una particularidad. Su formación o su aspecto físico obedece a dos razones. Una es que los cirrus que vimos anteriormente lleguen a un punto en donde se entrelacen, ¿sí? Se entrelacen tanto, se mezclen tanto, al punto que nos dé un aspecto como de una capa, como de un velo. Y a eso lo llamamos cirrostratos. O puede ser que allá a esas grandes alturas, algún flujo de aire horizontal pase por una zona más fría y el vapor de agua o la cantidad de vapor de agua que haya allí se sublime, ¿sí? Y pase a ser hielo y forme los cirrostratos. Y una tercera incluso, que sea en la parte superior de una nube de tormenta, de un cumulonimbus. A veces uno tiene un cumulonimbus, que lo vamos a ver aquí al final, uno tiene un cumulonimbus a unos 30, 20, 25 kilómetros, pero su cima, lo que nosotros generalmente le llamamos yunque, tiene la capacidad de extenderse a muchos kilómetros y a veces por los fuertes vientos que hay arriba, el yunque está formado generalmente por cirrostratos. ¿Ya? Entonces, puede ser que nosotros miremos hacia arriba y veamos cirrostratos y ese sea la parte alta de una nube de tormenta. Ya, entonces, pueden obedecer a esos tres mecanismos. Son los responsables de que se dé este fenómeno, lo que nosotros llamamos halo solar o incluso halo lunar. Si lo ven, ayer yo les hablaba de esto. Este círculo que se forma concéntrico, siendo el Sol el centro básicamente, le llamamos halo solar en este caso. Sí, siempre que hay un halo solar es porque tenemos cirrostratos, de lo contrario no se va a formar el halo solar. Los cirrostratos actúan como prisma, pero también por cierto mecanismo se presenta que el fenómeno es esférico y ahí entran en juego procesos de refracción y procesos de difracción también, cuando tenemos un halo. Esto se puede formar también sobre cuando en la noche como halo lunar y siempre que se presente, ya sea en la noche o sea en el día, siempre van a estar presentes valga la redundancia, los cirrostratos. Los cirrostratos pues, pueden ser de buen tiempo o pueden ser considerados de mal tiempo, dependiendo de lo que yo les dije ahorita, si se forman independientes o si se forman asociados a las nubes de tormenta. Cuando se forman independientes, pues hablamos de que son cirrostratos de buen tiempo, pero cuando representan la parte alta de una nube de tormenta, pues ya se les tiende a definir como de mal tiempo, por lo que es probable, ya es probable que la tormenta se dirija hacia el lugar donde están los cirrostratos, ya porque pues el viento en altura está propiciando que el cirrostrato se mueva básicamente hacia donde él va. Y si ese cirrostrato está en nuestra posición, es porque posiblemente hacia esta posición es donde se traslade la tormenta. Entonces, por eso se habla un poco de que pueden ser nubes de mal tiempo, ¿ya? Pero eso depende. Bien, tenemos además de ello, bueno, tanto los cirrus que vimos anteriormente y los cirrostratos de ahora, no son nubes turbulentas, o sea, no generan turbulencia como tal. Generalmente cuando tenemos cirrus, los primeros tenemos flujos de viento muy definidos e incluso laminares. Cuando tenemos cirrostratos podemos tener algunos flujos cruzados, pero cuando ya tenemos este género de nube que viene, que son los cirrocúmulos, ya empezamos a hablar un poco de turbulencia por la forma, por la forma de esta nube. Esta nube, igual que los otros anteriores, son cristales de hielo. Son cristales de hielo. Pero esta, a diferencia de aquellas, tiene la particularidad de que tienden a ser o a propiciar un poco la turbulencia.
Cuando se forman nubes de este tipo en altura es porque el flujo de aire es perturbado por alguna razón. Es perturbado por algún mecanismo. Hay algún mecanismo que lo perturba y lógicamente se da esta formación. Por eso el piloto debe tener una idea de que cuando aparezca este tipo de nubes, algún tipo de turbulencia, puede ser que sea una turbulencia ligera o moderada, puede aparecer. Tampoco precipitan, son consideradas de buen tiempo, por lo que eso no precipitan ni tampoco se asocian a sistemas convectivos de mal tiempo. ¿Qué otra cosa se puede? Pues su formación obedece, según dicen los textos, a a una deformación simple o doble de la capa de aire. Bien, entonces estos son los tres géneros de nubes altas. Géneros de nubes altas. Vamos a ir bajando y vamos viendo ahora los géneros de nubes medias y luego los de nubes bajas. Para ello vamos a ir antes a break, para no saturarlos tanto con todos estos nombres y esta información. Entonces vamos a ir a un break. Yo tengo en mi reloj las 2:53. Vamos a regresar a las 3:07, 3:07 nuevamente aquí frente a la pantalla, ¿vale? Bueno, profe. Entonces los espero. Estírense, tomen agua, hagan una pausa activa y regresamos. Vamos a poner a grabar y aquí estamos nuevamente. Entonces, entramos a las nubes medias, perdón, los géneros de nubes medias, y tenemos allí los altos tratos. Bueno, los altos tratos, como su nombre lo dice, ojo, es una nube estratiforme. Todas las nubes que conllevan en su nombre la palabra estratos es porque lógicamente tienen forma de capa, son extendidas en la bóveda celeste. Tienen además otra característica, que no tienen contornos definidos, son nubes desgarradas. Estos altos tratos, por el nivel en el que se forman, ya son nubes que tienen, digamos que ya gran cantidad de agua, gran parte de su formación es agua líquida, y tienen la capacidad de generar precipitaciones. A veces se les confunde con los cirrostratos, pero estas son más densas, digamos que más, al ser más densas, ocultan mucho más la luminosidad solar. De ahí pues su color grisáceo. Y se pueden formar, pueden ser también eh, digamos que los residuos, la parte que queda cuando se disipa una nube de tormenta, pero pueden también formarse cuando hay extensas capas de aire que al pasar en los niveles medios por zonas más frías, pues tienden a condensarse, ¿no? Y formar estos altos stratos. Es una nube que en esta zona pues se presenta con mucha frecuencia. Las precipitaciones que generan son precipitaciones duraderas, ligeras a moderadas. Cuando nosotros tenemos esas precipitaciones bastante continuas, que son muy ligeritas, que se mantienen toda una mañana, que a veces van, vienen. Esas precipitaciones las generan básicamente los altos stratos. A veces pues la densidad es tan significativa que el color grisáceo se hace cada vez más, un poco más oscuro, ¿no? En algunas ocasiones, cuando son más delgadas, les digo que se confunden con los cirrostratos, pero lógicamente tienen una mayor capacidad de opalecer la luz solar y también que no forman el fenómeno de halo. Entonces, básicamente, eso se puede decir de ella. Cuando se presentan, se extienden mucho, mucho, que no se alcanzan a ver digamos que los contornos hasta donde llega o los bordes de la nubosidad como tal. Tenemos también estos que son los altocúmulos. Los altocúmulos es una de las nubes que más especies presenta y variedades. Solo con verlos, su forma, pues lógicamente cumuliforme, nos indica que están asociados de una u otra forma a turbulencia. Y esa turbulencia, dependiendo cuál sea el tipo de alto cúmulo, puede llegar a ser en algún momento una turbulencia extrema. Como por ejemplo,
mirando esta nube que tenemos aquí, vamos a mostrárselas. Esta nube que está aquí, este es Cerro Kennedy en la Sierra Nevada. Esta nube que está aquí es una nube lenticular. Ellas generalmente se presentan más hacia el lado de sotavento, que es el lado donde el viento tiende a descender, donde el aire tiende a descender después de que pasa la montaña. Y siempre que se ven los altocúmulos lenticulares, esa es una indicación de que hay turbulencia fuerte o severa en esa zona. Y pues la recomendación a los pilotos es que las eviten a toda costa. Siempre en esa zona, cuando hay altos cúmulos lenticulares, porque hay turbulencia severa o fuerte. Entonces hay que evitarlos. Algunos pues no revisten mucha turbulencia, como estos que están acá. Estos fueron tomados en el Amazonas, en Puerto Nariño. Y pues estos pues que son básicamente altos cúmulos perlúcidos, tienden a generar algún tipo de turbulencia, pero muy ligera. Pero ya los altocúmulos lenticulares sí están asociados a turbulencias significativas. Es una nube que generalmente no genera precipitaciones. En algunas regiones, pues he sabido que generan algún tipo de precipitación muy ligera, pero aquí en esta zona, cuando tenemos altocúmulos, la verdad es que es indicativo de que no va a llover. O por lo menos si están solamente ellos, sabemos que no van a generar precipitaciones, que no va a haber precipitaciones en la zona. Pero es que sí, su formación obedece a que hay algunos flujos convectivos, algunos flujos perturbados, que la atmósfera es un poco inestable. Hay algún tipo de altocúmulos que se le conoce como altocúmulos cumulonimbugénitos, que tienen la capacidad, altocúmulos cumulonimbugénitos, que tienen la capacidad de desarrollarse verticalmente de manera importante. Entonces, es una nube que tiene varias variantes. Eh, Hay que tratar de no atravesarlas, porque podemos encontrarnos con sorpresas desde el punto de vista de la turbulencia. Bien, vamos a mirar lo que viene y ya nos metemos a la zona de nubes bajas. Nubes bajas. Entramos a los géneros de nubes bajas. Bueno, los géneros de nubes bajas, sobre todo en lo que tiene que ver con las operaciones de aeródromo, lo que tiene que ver con las operaciones de aeródromo son las más importantes, ¿ya? Por lo que son las nubes que tienen más incidencia sobre los aeródromos por estar más bajas, porque de una u otra forma podrían ser las que significarían, entre comillas, un peligro para las aeronaves en fases de aterrizaje o de despegue. Ya, en este caso, los nimbustratos, siempre que una nube tenga la palabra nimbus asociada, es porque genera mucha precipitación. Aquí los nimbustratos, pues, son nubes bastante espesas, densas, no dejan de ser, por ser un estrato, son nubes que no le vamos a ver unos contornos, las vamos a ver siempre desgarradas, pero en este caso estas son bastante espesas, y generan cantidades de precipitación apreciables. Lo único es que no vamos a escuchar cuando estén ellos, digamos que presentes y no haya presencia de nubes de tormenta, no vamos a escuchar truenos ni vamos a ver relámpagos. Pero son unas nubes que generan abundante precipitación. Siempre tienen un color grisáceo, un gris claro u oscuro dependiendo de su densidad. Acá en nuestras latitudes no se presenta mucho para esta zona, pero sí en contadas ocasiones hacen presencia y generan mucha precipitación. Eh, Además de propiciar mucha precipitación, en algunas latitudes también son generadoras de un fenómeno muy peligroso para la aviación que se llama engelamiento. Entonces, de una u otra forma, son nubes de cuidado. eh, Se presentan más en latitudes medias que en latitudes ecuatoriales. Bien, y pueden estar asociados a la presencia de otro tipo de nubes, tipo cúmulos. Tenemos acá los estratocúmulos, la que yo llamo las nubes más populares, porque los estratocúmulos se forman, bueno, los cúmulos también, pero estos estratocúmulos se forman en todos los rincones del planeta. Eh, Son unas nubes que acá en nuestra zona no generan precipitaciones, pero
Hay evidencias de que sí las generan en otras. Se caracterizan por sus bases alargadas, y lógicamente su cima cumuliforme, por eso se llama estrato cúmulo, porque tiene características de estrato y características de cúmulo. Tienden a presentarse en bandas, a presentarse no aisladas, sino un poco amontonadas, pero siempre se distinguen por sus bases alargadas, ¿sí? Y porque tienen también la base parecida a un rollo. Vamos a mostrar aquí, a un rodillo. Mírenlas aquí, aquí están las bases alargadas de los estratocúmulos, se presentan como unos rodillos. Si los ven, acá también, como unos rodillos son las bases. Se presentan siempre así masivamente, no se presentan tan aislados. Acá sobre el Ernesto Cartizo, por ejemplo, sobre esta es la forma en que se presentan. A veces aquí en Barranquilla podemos ver, pues a veces no las vemos tan aglomeradas, pero es raro que se presenten aisladas, siempre se presentan en grupos. Y uno las distingue por la base, esa base alargada en forma de rollo digamos que nos concreta que es un estratocúmulo. Se forman básicamente una nube de transición. La dinámica de formación de nubes acá en esta zona obedece que en las primeras horas de la mañana tenemos presencia de estratos cuando las temperaturas son relativamente bajas. Luego de los estratos, en la medida en que va aumentando la temperatura, aparecen los estratocúmulos y ya en horas de mediodía en adelante, como más o menos hasta las 4:30, 5 de la tarde, tenemos presencia de cúmulos. Cuando a mediodía la temperatura empieza a ser mayor, empiezan a formarse los cúmulos. Ya a la caída de la tarde, después de 5 o 4:30, 5, empiezan a formarse los estratocúmulos nuevamente y en la noche ya tenemos nuevamente estratos. Es un ciclo, ¿eh? Y el estratocúmulo termina siendo una nube de transición entre estratos y cúmulos. Ya, es la manera como se presentan aquí. Por ejemplo, estos dos de acá abajo, estas dos fotos son en el aeropuerto Alfredo Vázquez Cobo de Leticia. Y si ustedes ven aquí, la plataforma está mojada. La precipitación no fue generada por los estratocúmulos, sino que anterior a la presencia de los estratocúmulos también había una nube de tormenta ese día. Pero pues por indicación o digamos que por información que me dieron allá en el aeropuerto, me dicen que allá los estratocúmulos a veces generan algunas precipitaciones. Acá en Barranquilla, por ejemplo, este es el Ernesto Cortizos, este que está aquí. Yo personalmente nunca he sido testigo de que los estratocúmulos hayan generado lluvia o lloviznas. ¿Ya? Y estos acá son en la Sierra Nevada, por allá también cercano a Cerro Kennedy, presencia de estratocúmulos. Bien, vamos a pasar al otro género. Estas nubes que vienen, los estratos, son nubes típicas de atmósferas muy estables, de atmósferas estables. Pero estas nubes, a pesar de que no revisten peligro en temas como la turbulencia o la generación de fenómenos que puedan ser considerados peligrosos para la aviación, sí son de cuidado porque son las más bajas, o sea, son las nubes más bajas que se presentan. Incluso a veces se considera que las nieblas son estratos bajos. Entonces, ellas contribuyen muchas veces a que los aeropuertos se restrinjan o se cierren por techos bajos, por techos de nubes bajos. Entonces, son unas nubes que pueden ocasionar traumas a las operaciones aéreas, retrasos, por ejemplo, cambios de destino, todo ese tipo de cosas, porque sobre todo para reglas de vuelo visual. Ya a veces impide el normal desarrollo de los vuelos, por ejemplo, de instrucción, porque son nubes muy bajas que se extienden mucho y que también se forman, cuando se forman, dada la extensión que generan y la cantidad que se generan, dificultan mucho sobre todo la visibilidad vertical y entonces ocasionan esos traumas que yo les digo. No generan precipitaciones, pero a veces dan un aspecto un poco tenebroso porque a veces se presentan muy grises y muy bajas y por lo general
las personas creen que puede ser una indicación de que puede llover, pero no. Resulta que estos estratos generalmente no generan precipitaciones. Pero como les digo, son nubes que están asociadas a atmósferas muy estables. Hay veces que se presentan y son tan duraderos, y son muy duraderos, muy duraderos que a veces prolongan digamos que los retrasos en los aeropuertos. Bien, acá tenemos los cúmulos. Cúmulos, las nubes cúmulos son el primer eslabón para el desarrollo de una nube de tormenta. Son típicas de atmósferas que tienen ya cierta inestabilidad, ya atmósferas inestables. Fíjense que el cúmulo, a diferencia del estratocúmulo, a pesar de que el cúmulo también tiene la base horizontal no tan alargada como el estratocúmulo, este crece verticalmente más el estratocúmulo no. Entonces, este es, digamos que la fase inicial, la cuota inicial de una nube de tormenta. Uno puede tener cúmulos humilis, cúmulos mediocris, que ya vamos a mostrarles aquí. Aquí puedo hablar, por ejemplo, que estos son cúmulos mediocris, de que ya aquí tengo algún tipo de cúmulos congestus, acá también, y aquí ya tengo cumulonimbus. Ese lo que pasa es que está muy lejos, es una vista bastante lejos desde la ventana de la oficina, pero está bastante lejos, está como hacia los lados de Cartagena, cercano a Cartagena. Pero así, en realidad es un cumulonimbus. Es que se ve muy distante, pero es un cumulonimbus. Entonces el cúmulo empieza a formarse en la medida en que la atmósfera se empieza a inestabilizar. También es una nube que se presenta en todas las latitudes del planeta. Y por último tenemos los cumulonimbus. Sí, estos son cumulonimbus. Los cumulonimbus ya digamos que son una nube o un sistema nuboso de gran desarrollo del que se desprenden una gran cantidad de fenómenos que son considerados peligrosos para la aviación. Por ejemplo, es una nube que genera turbulencias desde ligeras a fuertes. Es una nube que te genera engelamiento, que es la congelación de agua en las partes externas de la aeronave. Es una nube que te genera, por ejemplo, granizo, tornados, microbursts, que son microráfagas descendentes desde la base de la nube. Te genera abundantes precipitaciones, te genera tormentas eléctricas, etcétera, etcétera. Es lo que llamamos o lo que yo llamo la nube madre. De esa nube se desprenden una gran cantidad de fenómenos. Y es una nube que solo con su presencia ya le dice al piloto que stop, que tenga cuidado, ¿eh? Hay que ser muy precavidos al volar cerca de este tipo de nubes, porque ellas generan todo este tipo de fenómenos. Un cumulonimbus tiene un ciclo de vida que es el mismo ciclo de vida de las tormentas, porque las tormentas eléctricas solamente se dan en los cumulonimbus, no hay otra nube que las genere. Por eso cuando ustedes escuchen un trueno, cuando vean un relámpago, es porque ahí hay un cumulonimbus. Ahora, no siempre que haya un cumulonimbus va a haber esto, no vamos a poder percibirlo siempre, pero siempre que lo percibamos es porque hay un cumulonimbus. ¿Qué otra cosita podemos decir de él? Bueno, tiene una serie de especies en función de su morfología. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí, por ejemplo, este que está acá, este cumulonimbus que está aquí, es un cumulonimbus capilatus. Cumulonimbus capilatus. Esa fue una foto que tomé viajando de Bogotá hacia acá. Aquí tenemos un cumulonimbus mamatus, porque esta parte baja son como unas mamas. Entonces se le llama cumulonimbus mamatus. Aquí tenemos un cumulonimbus calvus o velus los cirros que hay aquí en la cima, ¿vale? Que semejan el velo de una novia. Y acá tenemos un cumulonimbus fibratus, sí, por la forma de la cima, ¿eh? Es un cumulonimbus que se ve con gran potencia. Hay que ser cuidadosos con la presencia de cumulonimbus, los pilotos lo saben. Nunca se debe volar por debajo de la base de un cumulonimbus porque de allí se desprenden microráfagas descendentes, lo que llamamos microbursts,
que pueden ser, digamos, propiciadores de un accidente para las aeronaves. Entonces les decía, el cumulonimbus tiene una fase de crecimiento, que es la fase de cuando es cúmulo, crecimiento, tiene una fase de desarrollo. En la fase de desarrollo ya empiezan a presentarse precipitaciones, el cumulonimbus alcanza su máxima dimensión. Un cumulonimbus puede extenderse hasta la tropopausa, hasta la parte más alta de la tropósfera. Luego viene la fase de primero crecimiento, pues desarrollo y por último la fase de disipación. Cuando se da la fase de disipación es cuando tenemos la mayor cantidad de ráfagas descendentes. Y es donde ya el cumulonimbus se disipa y queda, digamos que formaciones de otros tipos de nubes. Entre esos en los niveles medios los altostratos y en los niveles altos cirrostratos. Así que, bueno, eso es lo más, digamos que, lo más significativo. La lista, significativo. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo más que quieran saber. Profe, si en vuelo hay un cumulonimbus, ¿se vuela aquí arriba de la nube? No, Ya hay que, ¿cómo es? aterrizar. No, tampoco. Hay que Rodearla. rodearlo por los lados, claro. Porque es que por arriba a veces esa nube alcanza dimensiones a veces hasta 20 kilómetros. Y eso representaría que la aeronave salga de su ruta. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es bordearlo por los lados. Ya, si ya, y en ese caso, pues pedir la autorización a control para ello. Pero por debajo es muy peligroso, es extremadamente peligroso. Han habido muchos accidentes porque se ha volado por debajo de la nube. Entonces, es muy peligroso y no es recomendable hacerlo. Hay casos de pilotos que lo han hecho y han tenido, digamos que han vivido para contarlo, pero la experiencia no es nada agradable. Bien, voy a buscar aquí un bolígrafo para tomarle lista. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las nubes. Espero que haya sido de provecho la clase. Hoy estamos a 18.